Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo les va? Denme un segundo. Ya, si no iban a oír dos clases en una. Mi esposo está dando una clase, creo que es de sistemas operativos, entonces iban a tener un poco de confusión probablemente. Bueno, la clase pasada estábamos hablando de arreglos de objetos. No parecía, bueno, déjenme regresar un poco. Uy, bueno, ya no fue tan un poco. Estábamos viendo esto de la sección escolar como un arreglo de alumnos. No vimos, bueno, al parecer no había mucho más problema para trabajar con objetos que trabajar con enteros, por ejemplo, con algún tipo de datos primitivo. Creo que no les resalté una cosa. Porque no la tengo aquí. Bueno, a ver, entonces, va de nuevo. Entonces estábamos viendo esta clase y en esta clase en particular, eso no era lo que les quería resaltar, pero ahorita lo quiero repetir, que tenemos un arreglo, no sabemos de qué tamaño, ese tamaño va a ser dado por el constructor. Al momento de que se cree la clase, definimos cuál es el tamaño, cuál es la capacidad, esto quiere decir cuál es la capacidad de la escuela. Y les comentaba que no necesariamente va a estar llena. Este es un escenario común. Es muy común cuando trabajamos con arreglos, solemos definir el arreglo, cuál sería la máxima capacidad que tuviera, sobre todo en Java. En Java hay que definir cuál es esta capacidad máxima porque no crecen dinámicamente. No es que yo llene mi arreglo y automáticamente crece, no. Entonces definimos una capacidad máxima, pero estamos esperando que sea muy remoto el caso en que se llene. Entonces, esto que hicimos aquí es algo muy común. Definimos nuestro arreglo y a la par de él definimos una variable entera que me va a indicar realmente hasta dónde está lleno mi arreglo. Hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, podríamos haber definido nuestro arreglo y lo llenamos todo de nulos y vamos, cuando queremos saber si todavía hay espacio, vemos si hay la localidad en la que quiero guardar, no es nulo, entonces quiere decir que todavía hay un espacio. Si fuera un arreglo de enteros, pues a lo mejor le pongo -1. El problema con ponerle un valor con los datos primitivos es cómo garantizamos que ese valor no va a estar. Pues a mí por eso me gusta más y me parece más, como más natural, poner una variable entera que me indique realmente cuántos elementos hay en el arreglo. En este caso fue esta de n alumnos. Entonces tengo mi arreglo, que en el constructor quedamos que le asociábamos un X tamaño, esperamos que sea positivo, entonces ese es el tamaño que va a ponerlo. En caso de que no sea positivo, bueno, pues dice, entonces te creo un arreglo de 100. Esto lo tendríamos que poner aquí en la documentación. Esta mañana no me dio tiempo de corregirlo. Y especificamos de entrada que cuando se crea el arreglo no hay ningún alumno. Eso lo vamos moviendo conforme guardamos elementos en el arreglo. Conforme vamos guardando elementos en el arreglo, se va incrementando esta variable. Nada más, ¿no? Porque si no, con eso los voy a confundir más. La clase alumno, si se acuerdan, tiene una serie de
de, de atributos, que son los datos personales de los alumnos, y tiene un arreglo de calificaciones. Y tiene su número de cuenta, que también es una cadena. Entonces, cuando yo trabajo con un alumno, lo que puedo hacer es, lo tomo todo, como está aquí en este parámetro, y después cuando lo asigno, o bien trabajo con alguna parte de él. Por ejemplo, el nombre del alumno. El nombre del alumno, yo sé que para obtenerlo necesito, o para extraerlo del objeto, necesito llamar al método obtener nombre. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Si yo necesitara el promedio del alumno, pues le digo alum.promedio, y con eso obtengo el promedio. Lo que les quiero decir es, a final de cuentas, mi objeto es un objeto de la clase alumno, y por lo tanto puedo utilizar todos los métodos de la clase alumno. Aquí en lo que vimos en la clase anterior, los únicos métodos que utilizábamos era de el obtener nombre, que además una vez que ya lo tenemos, como sabemos que es una cadena, déjenme ver, aquí está, como sabemos que el nombre es una cadena, aquí lo paso con obtener nombre, es una cadena, ya puedo usar los métodos para las cadenas, para los strings, como trim, o como otro método, equals ignore case, que son métodos de la clase string, que yo ya no tengo que programar. Los métodos de la clase alumno tampoco los tengo que programar porque ya los programé antes. Si fuera una clase que me encuentro por ahí en internet y me sirve tal cual está, cosa extraña, la utilizo y llamo a esos métodos. ¿Sí? Básicamente es lo que les quería recordar en este momento. ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, otras cosas que vimos es que podemos ordenar nuestro arreglo, y de esa forma podríamos, cuando buscamos, agilizar las búsquedas utilizando el algoritmo de búsqueda binaria, que básicamente lo que hace es el arreglo que tenemos, siempre se parte a la mitad, por eso yo creo que se llama binaria, se parte a la mitad, como decir, se parte virtualmente a la mitad, porque mi arreglo está siempre del mismo tamaño. Tomo el elemento de la mitad y comparo si el que busco es el que está en la mitad. Si es, ya acabé, y si no, veo si es mayor, entonces me voy hacia la mitad de arriba, si es menor me voy a la mitad, a la primera mitad del arreglo, y esto lo estoy repitiendo tantas veces como sea necesario, mientras el índice del elemento menor, inferior, sea mayor que el índice del elemento superior. Eso quiere decir que puedo seguir partiendo y que puedo estar haciendo esto que les acabo de decir. Este es el algoritmo de búsqueda binaria, lo vimos la vez anterior, un poco con calma, con un dibujillo. Mira, consultas, no tiene mayor chiste, es buscar, y además tenemos una consulta medio genérica, porque lo que va a hacer es darme toda la información del alumno. En la sección escolar podría tener otra clase de consultas que les interesara. Por ejemplo, a lo mejor no necesito todo el historial académico, ¿no? Porque esto me daría todo el historial académico del alumno. Podría querer, no sé, nada más saber, por decir algo, cuáles materias aprobó, cuál es el alumno con mejor calificación, cosas estadísticas que no tengo aquí, pero que podríamos tener. Por ejemplo, cuál es el curso que más reprueban los alumnos, el que más aprueban. Este es un ejemplo muy reducido, pero podríamos, por ejemplo, si tuviéramos qué profesor da qué curso, pues detectar cuáles son los profesores barco, no sé, más cosas, muchas más cosas. Si tuviéramos más información, entre más datos tengamos, pues podemos sacar más información de ellos. Este es solamente un ejemplo para trabajar con arreglos de objetos. Vimos, bueno, como la búsqueda binaria necesita ordenamiento,
les platiqué de dos algoritmos de ordenamiento que son muy sencillos, el de selección y el de burbuja. A mí el de selección me parece que es el más intuitivo. El más famoso de la vida es el de burbuja, casi que todo el mundo, ese es el que conocen, y de hecho está aquí porque en muchos de mis cursos los alumnos me decían, no, pero es que el algoritmo de la burbuja, ese es mejor. Pues no es mejor, pero nosotros en este curso no es tema del curso ver cuál algoritmo es mejor que otro, cómo lo hacemos para evaluarlo. Hay una forma de hacerlo y es tema del curso de estructuras de datos, pero después ustedes tienen también un curso de análisis de algoritmos donde profundizan más en determinar cuándo un algoritmo es mejor que otro. Bueno, ahí vimos eso y ahorita lo que quiero hacer es que hagamos un método para encontrar cuál es el mejor alumno. ¿Qué significa el mejor alumno? Bueno, el alumno que tenga el promedio más alto. ¿Cómo lo harían? Estamos en la clase de la sección escolar, entonces tenemos en el arreglo población estudiantil a todos los alumnos que tengo, con todas sus características, y el N alumnos me está dando quién es el alumno, cuántos alumnos hay. Entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar al mejor alumno? Daniel Hernández. O sea, no me lo digan en Java, díganme cómo le harían, así como el algoritmo general, para determinar quién es el alumno que tiene el mejor promedio. Recordando que sección escolar es un arreglo de alumnos, y lo que les acabo de decir hace un momento. Recorriendo el arreglo, dice Dulce María, y comparando, ya no vi qué tanto dijo Dulce María. Francisco, estaba bien, recorriendo todo el arreglo para, a ver, déjenme ver qué pusieron nuestros compañeros. Rodrigo Francisco lo que pone es buscar en el arreglo. Sí, tengo que buscar en el arreglo, porque ahí están mis alumnos. Ya me acuerdo que es una niña. Dulce dice, hay que recorrer el arreglo comparando el atributo calificaciones. No el atributo calificaciones. Lo que tendríamos que hacer aquí, es que Rodrigo dice buscar en el arreglo la constante promedio. No es una constante, es un método. Sí, el punto es ese. No comparo todas las calificaciones porque en los alumnos ya tengo un método que me da el promedio. Muy bien. Entonces, bueno, el algoritmo general, ahí no me quiero dejar de presentar. El algoritmo general, como siempre que busco el menor o el mayor en un arreglo, es asumo así aleatoriamente que el primer elemento del arreglo es el que, en este caso, el que tiene el mayor promedio. Es que no, se los estoy platicando en el aire porque no sé si la fui parando, que creo que no. A ver, hasta aquí sí lo paré. Entonces, nuestro método va a ser un método público, va a devolver un alumno, quiero que me devuelva todos los datos del alumno, aunque podría devolverme nada más la cadena, según la cadena que fuera el nombre, según lo que me pidieran, y no recibe parámetros. No recibe parámetros porque estoy programando la clase sección escolar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En alguna variable temporal, asumo que tengo el mejor alumno y le asigno el elemento que está en la localidad 0 del arreglo.
ese elemento lo voy comparando con el resto de los elementos del arreglo, buscando si hay alguien que tiene un promedio mayor que el de él. Si es el caso, intercambio esos valores. Y si no, pues resulta que ese alumno sigue siendo el mejor. Déjenme enseñarles el código. A ver, con lo que les acabo de decir, ¿les queda claro cuál es el algoritmo? Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero no sé si les quede claro. Si no dice nada, yo asumo que todo está perfectamente claro. Muy bien. Y entonces continúo. Bueno, entonces, sí, es que no lo puse. Bueno, entonces, tomo una variable entera y dice mejor es 0. Quiere decir que de entrada el mejor alumno es el que está en la localidad 0 de la regla. Después creo una variable real en donde voy a guardar el promedio. Y entonces, de entrada, pongo el promedio del alumno que está en la localidad 0. ¿Cómo lo tomo? El alumno que está el elemento que está en la localidad 0 del arreglo población estudiantil es un alumno. Como es un alumno, responde al método promedio. Y entonces calcula su promedio y lo guarda en esta variable real. Y después hago un recorrido de todo el arreglo buscando a alguien que tenga mejor calificación. Espérenme. Que tenga mejor promedio, perdón. Entonces, ¿qué hago? Pues un for. Para i desde 0, mientras i sea menor que n alumnos, tengo que recorrer todo el arreglo, donde todo el arreglo significa, tengo que comparar contra todos los alumnos que tengo registrados. O sea, no necesariamente mi arreglo está lleno. Por eso no uso población estudiantil.length, uso n alumnos. ¿Sí? Entonces, mientras i sea menor que n alumnos, nuevamente, supongan que mi arreglo tiene 100 localidades y yo solamente tengo registrados 15 alumnos, entonces dice mientras i sea menor que 15, va a ir incrementando la i cada vez que acabe de hacer el cuerpo del for. En el cuerpo del for lo que hace es pregunta, el promedio mayor, que era esta variablita que había definido acá, es menor que población estudiantil de promedio. Si se cumple esta condición, quiere decir que el que yo estoy suponiendo que es el mayor promedio, no lo es. Entonces, tengo que modificar eso. Entonces, guardo el promedio de este nuevo alumno, que dice población estudiantil de i, punto promedio, lo guardo en esta variable que definí antes, fuera del for, y en la variable mejor, que es la que me va dando el índice, donde está el alumno cuyo promedio es el mayor hasta el momento, guardo esa variable, ese valor, el valor del índice i, y sigo. Si esta condición no se cumple, yo no modifico nada, ¿no? Mi promedio sigue siendo el que tenía hasta ese momento, si es el mayor, y la variable mejor tampoco se modifica. Y entonces aquí estoy hasta que termino de comparar los promedios el promedio de cada uno de los alumnos. Cuando salgo, lo que devuelvo, me dijeron que devolviera un alumno, entonces devuelvo población estudiantil de mejor. ¿Por qué no devuelvo población estudiantil de i? Y no me subía. Piénsenlo un minisegundo, voy a traer un poco de agua.
Ya regresé. Sí, sí me había traído agua y la dejé atrás de la laptop, entonces no la veía. Bueno, ahora tengo los vasos. Bueno, ¿por qué no devuelvo población estudiantil de ahí? Porque puede que el mejor alumno no sea necesariamente el último registrado. Así es. Efectivamente también, José Antonio, porque ya habíamos, en esta variable mejor, es en donde vamos guardando la posición del mejor alumno. Si yo devolviera ahí, siempre devolvería el último valor, y ni siquiera el último, uno que no está, porque se sale de este ciclo cuando I sea mayor o igual que N alumnos, y esa ya no sería, ya no hay un alumno ahí, entonces estaría mal. Perfecto. Este ejemplo nada más era para esto de que tengo el arreglo y al arreglo, un arreglo de objetos, le puedo poner un punto y llamar a el método que me interese, el que necesite. En este caso es promedio y ya. Bueno, y creo que ya. Lo que no... Déjenme, lo hubiera hecho hace rato, lo que... prueba así. Ay, sí la tengo aquí. A ver, entonces, antes de esto, entonces con esto terminaríamos la sección escolar. Déjenme ver cómo está la sección escolar, la prueba. Eso está bien. Bueno, entonces tenemos un método, un programa para probar la sección escolar que hice en julio, que no me acuerdo qué hace. O sea, prueba todos los métodos, pero aquí pusimos algunos más. Entonces tenemos un arreglo de 5 alumnos, 3 arreglos de calificaciones, una sección escolar que se llama escuela. No le estoy pasando ningún parámetro, estoy creándola con el constructor por omisión. Entonces debo de tener, no me acuerdo cuántos elementos dijimos en el constructor por omisión, pero no creo que lo llenemos porque solamente tengo 5 alumnos. Entonces, ¿qué hago? Lleno mi arreglo alumnos, este que creé antes. Déjenme ver por qué lo creas. Déjenme... o sea, creo mis 5 alumnos, creo mi sección escolar, y luego lo que quiero hacer es dar de alta a esos alumnos en la sección escolar. Entonces, ¿dónde los estoy dando de alta? Aquí. Para ir desde cero, mientras haya alumnos en el arreglo, son 5, en escuela, recuerden que se llamaba la sección escolar, llamo al método insertar y guardo un alumno, ¿no? El alumno que está en el arreglo alumnos de I. Después pido que me den a estos, obtener alumnos, me dice cuántos alumnos hay. Después muestra cuáles son los alumnos dados de alta. Busca el mejor alumno, justo lo que acabamos de hacer. Luego guarda más cosas
borra elementos, eso no lo hicimos aquí porque eso es un poquillo complicado. Me dice cuántos elementos hay y ya. Bueno, entonces voy a compilar prueba sección escolar. Estaba yo. Ay, qué nombre que era final, ¿no? Pues según ya le había quitado esto. Y entonces aquí vemos, dice, los alumnos que se quieren dar de alta, déjenme moverlo, como lo muevo para acá, y este para acá. Bueno, aquí, empezamos aquí, ¿no? Dice, los alumnos que se quieren dar de alta son, y entonces me los muestra, aquí están los alumnos, este es su nombre, número de cuenta, calificaciones, tal. Los da de alta, los fue insertando aquí uno a uno. Después dice, obtiene el número de alumnos y dice, los alumnos dados de, no es el número, los alumnos dados de alta son y los muestra. Y luego me va a decir quién es el alumno con el mejor promedio. No están como muy claros los mensajitos. Y luego quiero dar de alta a alguien más y me dice que ya el cupo está lleno. Entonces era el constructor por admisión, eran 5 alumnos. Quiero dar de alta al 6º alumno y me dice que no se puede. Pues básicamente, bueno, esto más bonito lo tendríamos que hacer para que fuera la sección escolar. Lo tendríamos que hacer con un menú, solicitándole al usuario qué es lo que quiere hacer y que lo pueda estar haciendo varias veces. Recuerden que como este ejemplito de probar la clase, bueno, son solamente para probar la clase, como para nosotros, ¿no? Así como yo decía, bueno, ya veo que todos los métodos son correctos, funcionan bien, debería de, así como esto, ¿no? Que sí ver que si está lleno el arreglo, a lo mejor intentar dar de alta a alguien que ya esté, y entonces que me diga que ya está y no se pueda, todas las posibilidades que pusimos. Pero ya los programas de producción, pues sí tendrían que ser con un menú y un ciclo. Bueno, entonces, así como muy rápidamente, eso fue la prueba de la clase sección escolar, donde tenemos alumnos y podemos hacer con ellos lo que podemos hacer con cualquier alumno, más las posibilidades de altas, bajas y cambios que no probamos, pero todo se lo podríamos hacer. No se los estoy mostrando porque todavía estoy pensando si eso se los voy a dejar de tarea o no. El semestre pasado no. El año pasado sí se los dejé de tarea, entonces no sé si dejarlo porque esta mañana se me ocurrió un ejemplo más bonito y por estar trabajando en él, no pensé en esto. Es que primero veo si no está tan difícil. Bueno, entonces, con esto acabaríamos la parte de un ejemplo, al menos un ejemplo de un arreglo de objetos. Mañana, sí, yo creo que mañana no. La siguiente clase veremos otro ejemplo. Entonces, habíamos visto que tenemos arreglos de muchas cosas, pero todos estos son arreglos de una dimensión, ¿no? A veces también se les conoce como vectores.
Pues para nosotros en matemáticas, pues un vector es una cosa diferente, entonces son arreglos. De hecho, se llaman arreglos. Pero que les iba a comentar. De hecho, algún alumno, cuando les dije del examen, me preguntó si vendrían arreglos bidimensionales. Y le dije no, porque no, esa no. Bueno, en Java tiene una cosa, una particularidad para trabajar con los arreglos bidimensionales. La mayoría de los lenguajes que yo conozco, digamos, los otros lenguajes que conozco que no son Java, los manejan pues como una cosa aparte. Los arreglos de más de una dimensión y hasta tienen sus límites de dimensiones. En Java resulta que los arreglos bidimensionales son muy curiosos porque son arreglos de arreglos. Es decir, yo declaro un arreglo, déjenme ver que lo puse. Bueno, yo declaro un arreglo de cierto tamaño, pero lo que le estoy diciendo es que cada uno de sus elementos va a ser un arreglo. Entonces, por ejemplo, aquí, matriz de 10 renglones, cada uno de 5 columnas. Si yo pusiera unos solos corchetes, solamente unos corchetes, estaría hablando de un arreglo. Pero aquí lo que estoy diciendo, bueno, matriz es un arreglo. ¿De qué datos? ¿De qué tipo de datos? Recuerden que lo que está antes de los corchetes es el tipo de datos. Pues resulta que el tipo de datos son un arreglo de números reales. Entonces así es como lo maneja. Le ponemos doble corchetito, pero lo que significa es, a final de cuentas, tú tienes un arreglo, me vas a decir de cuántos elementos va a tener ese arreglo. Y aquí estamos diciendo que va a tener 10 renglones, ¿no? Porque decimos que eran 10, y cada renglón va a ser de 5 columnas. Entonces, de esta manera declaramos arreglos bidimensionales. En este caso, son arreglos de números reales. Podrían ser de cualquier tipo. Nuevamente, podrían ser de objetos, de tipos primitivos, arreglos de lo que necesitemos. ¿Qué hace Java cuando le doy una cosa como esta? Bueno, la variable matriz, igual que en cualquier arreglo, guarda la dirección de inicio del arreglo. El arreglo tiene 10 renglones, sus índices van del 0 al 9, entonces aquí está representado así. ¿Qué hay en cada elemento de este arreglo? Si fuera un arreglo de números reales, bueno, pues aquí estas flechitas no aparecerían, ni lo que está después de ellas, solamente aparecería el primer choricito, que se los hubiera puesto horizontal, y en cada uno de ellos va un número real. Como es un arreglo de un tipo de un objeto, recuerden que los arreglos en Java son objetos, la forma de representarlos es una flechita, que es la dirección de ese arreglito. Entonces cada una es una dirección de un arreglito y en este caso, cada renglón tiene 5 elementos. Sus índices van del 0 al 4. Esto es lo que hace Java. Esto es lo que separa en memoria para trabajar con los arreglos. A nosotros, desde el punto de vista programador, bueno, además como somos computólogos, somos curiositos y nos interesa saber qué está pasando atrás de lo que hacemos. En particular, bueno, pues porque somos curiosos y porque eso nos puede ayudar mucho en el momento que queramos optimizar algún algoritmo. Para trabajar con ellos, nosotros lo que vamos a hacer, en lugar de tener un índice, ahora trabajaremos con 2 índices. El primero me va a decir en qué renglón estoy y el segundo me va a decir dentro de ese renglón en qué columna estoy. En este código que tengo aquí, lo que estoy haciendo es llenando esa matriz con la suma de sus índices. Entonces, en la matriz, en el lugar 0, 0, va a haber un 0, en el 0, 1 va a haber un 1, en el 0, 2 un 2, en el 0, 3 un 3, y así, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el 4, 2,
debería de haber un 6. Recuerdan que en los arreglos tenemos la constante length que me dice cuántos elementos hay en el arreglo, en la matriz también. Entonces, por ejemplo, aquí mi for, que dice que va desde 0 y menos matriz length, punto y coma y más, esta matriz punto length lo que tiene es un 10, que me dice que hay 10 elementos. Esos 10 elementos, como siempre, van del 0 al 9. ¿Sí? Ahora, cada uno de esos elementos, quedamos que es un arreglito también. ¿De qué tamaño? Bueno, pues aquí lo que tengo que preguntar es matriz de I, es el iésimo renglón, ¿cuál es su longitud? El hecho de que los maneje así Java es muy conveniente si quiero trabajar con matrices, oye, se me fue la palabra, que se llaman raras en español, así como si mi matriz no está llena, y en teoría de gráficas, en graficación, se pueden estar utilizando así, como con muchos huecos, para no desperdiciar espacio. Se puede tener que cada renglón sea de diferente tamaño. Por eso aquí se pone matriz de I.length. Si tengo una matriz como esta, en la que yo definí que cada renglón tiene un tamaño fijo de columnas, pues con que yo ponga aquí matriz de 0.length, siempre voy a llenar no me voy a pasar ni van a faltar elementos. Voy a recorrer el arreglo completamente, porque todos son del mismo tamaño. ¿Sí me van siguiendo? Entonces ahora, no sé si sí. Bueno, muy bien. Si todo va muy bien, no tienen problemas. ¡Ay! Esta debería de estar antes. Chin. La voy a saltar. No. La posición son I y J. En la mayoría de los lenguajes se pone I, J, ¿no? Aquí no, aquí tenemos que poner corchetito I, corchetito J. Esta es la posición. I más J es el valor que estoy metiendo. Podríamos haberle puesto 0, podríamos haberle puesto lo que necesitemos, ¿no? Pensé que esto era más fácil, poner I más J, pero no quiero que se confundan. Esta no es la posición, este es un valor, este es un número resultado de esta suma, pero puede ser lo que necesites. A lo mejor necesitabas leer el valor, pues aquí le pondríamos el next, ¿qué fue? Next int, ¿no es cierto? Next double, porque la matriz es de reales, y que fuera guardando aquí el número que te tecleara. Sí, Dulce me parece. Ah, ya. Si está claro para todos, las posiciones son estas, las que están antes del signo de igual y después de la palabra matriz, es la posición IJ, y lo que está después del signo igual es un valor que puede ser cualquier cosa. Me voy a saltar esta partecita porque la puse en un lugar donde no era, debería de ir antes de haber visto arreglos bidimensionales. La veo al final de la clase. Lo que les decía, ¿no? La forma como trabaja Java, pues nosotros podemos determinar hasta tiempo después de qué tamaño van a ser mis renglones, pero también podría tener una matriz, no necesariamente cuadrada o rectangular, sino una matriz en donde cada renglón tenga una cantidad de datos diferente. En este caso, este ejemplo que está aquí es una matriz triangular. Cada vez creo, por ejemplo, en el primer renglón solamente hay un elemento. Como empiezo en I0, creo un elemento. Para el segundo renglón tiene 2 elementos, el tercero 3, y así hasta 4, porque eran 5 renglones. ¿Sí? Entonces me queda una
un arreglo bidimensional, ya no sería una matriz triangular. Y bueno, aquí quedaron así muy bonitos, pero lo podría tener de cualquier forma, ¿no? Unos que sean grandes, chiquitos y luego otra vez grandes, como sea. Yo hasta el momento, pero yo no trabajo muchas cosas numéricas así, o sea, sí trabajo con números, pero no haciendo operaciones aritméticas ni cosas así, sino lo que se llama minería de datos. A mí me interesan arreglos bidimensionales rectangulares, que todos tengan la misma cantidad de datos. Entonces no sé qué tanto se ocupen. Entiendo que en la parte de estos, para los que se dedican a graficación, sí les sirven mucho. Si yo quiero cambiar un renglón por otro, de una matriz, un renglón por otro, en Java esto sí es maravilloso. Bueno, lo otro también es maravilloso, solo que yo no lo encuentro, no tengo una aplicación por el área de mi área de trabajo. Podemos cambiar un renglón por otro, como si fuera una matriz, así, como si fuera, perdón, variables sencillas. Por ejemplo, creo mi dato temporal, pero en este caso es un arreglito, y pongo el renglón 3, ahí lo guardo, y luego en matriz de 3 pongo lo que está en matriz de 4, es decir, en el tercer renglón pongo el cuarto, y luego en el cuarto pongo el tercero que lo había guardado en temporal. Entonces esta parte es maravillosa, esta sí está, no tengo que hacer un ciclo y ir guardando datos, recorriendo dato por dato. Aquí, de un jalón, paso todo mi renglón. ¿Cómo inicializamos una matriz? Recuerden que esto de inicializarlas en general es para mis programas de prueba, para no estar pidiendo siempre datos, sobre todo en estos momentos que no sabemos leer todavía de archivos. Entonces, para que cada vez que corramos nuestro programa no tengamos que leerlos, podemos inicializar nuestra matriz desde un principio. Supongan que tengo una matriz que se llama matriz 4x3, quiere decir que tiene 4 renglones. Cada renglón, ¿se acuerdan cuando les platiqué cómo se inicializaban los arreglos? Cada arreglo se inicializa entre llavecitas. Esta, como es una matriz, dice, bueno, voy a poner las llavecitas, que es para un renglón. El primer elemento, a su vez, es un renglón. Entonces tiene que estar entre llaves, cada elemento separado por coma. Entonces tiene 0, 23, 32. En el primer renglón, eso quiere decir que el primer renglón, en la localidad 00 está un 0, en la 01 hay un 23 y en la 02 un 32. Se cierra la llavecita, una coma, el siguiente renglón, y así cada renglón separado por comas. Cada renglón está, como es un arreglo, está entre llaves, y cada elemento de ella está separado entre llaves y separado por comas. Y aquí esta es una matriz de 4x3, pero si aquí yo le pongo otros 2 elementos, no pasa nada, porque este es el identificador. Cuando yo defino así un arreglo cualquiera, pero en este caso una matriz, sin decirle new tal cosa, pero le doy valores iniciales, el compilador automáticamente calcula cuál es el tamaño. Dice, bueno, tú aquí tienes 4 renglones, cada renglón tiene 3 elementos, entonces tu matriz va a ser 4x3. Y si no, bueno, pues a cada una le va poniendo el tamaño que yo le haya definido. Como por ejemplo aquí, que tenemos una matriz que es triangular, que no está definido el tamaño, y dice, bueno, pues es una matriz triangular de 5 renglones, y en el primero tenemos esto, ¿no? Es el triángulo de Pascal, que les habrá aparecido por ahí en algún momento en su vida estudiantil, y entonces aquí lo tenemos como ejemplo de una matriz donde los renglones son de diferente tamaño. Y otra vez, esto es como el de hace rato que la creamos, no necesariamente tiene que ser triangular.
puede ser como sea, como se necesite. Esta parte de que sean de diferente tamaño los renglones es muy apropiado para ciertas aplicaciones matemáticas y todo eso. Es muy cómodo para el usuario, es un poco incómodo para el programador, ¿no? O sea, si ya tengo yo una clase donde el usuario dice, pues declara tu matriz, usa tu matriz del tamaño que tú quieras, como quieras, perfecto. Nosotros por dentro, ahí tenemos que pensarle, ir estando revisando renglón por renglón, de qué tamaño es, qué tipos de datos tiene. Bueno, entonces en general esto es un arreglo bidimensional. Bueno, esto lo usé antes, pero hasta acá les puse la descripción. Entonces tenemos dos constantes. Dame un segundo, Andrés. Una para indicar el tamaño, la cantidad de elementos de renglones de la matriz, que es el length solito, donde es el nombre de la matriz bidimensional, y es length, y el otro es para ir sabiendo cada renglón cuántos elementos tiene. Bueno, ya se los había mencionado. Dime, Andrés. Así, ¿podría regresar al anterior? Sí. Diapositiva. Por ejemplo, en la de la matriz triangular, no sé, digamos que pues, si le asignábamos, así en un caso normal, por ejemplo 4×3, pues iban a ser, ¿no? 4 columnas y 3 renglones, ¿cierto? Sí. Pero, por ejemplo, aquí como se las estamos asignando diferente, ¿qué pasa con los lugares donde está, por ejemplo, int y están los corchetes? Ahí, ¿qué sucede? Ya que los renglones son de diferente longitud. De diferente tamaño. No, lo que sucede es que pues sí va a quedar fijo, ¿no? 1, 2, 3, 4, dice, ¿no? Entonces este es de 4. Y después lo que hace, dice, el primer renglón tiene un elemento. Entonces cuando tú digas triángulo de Pascal entre corchetitos 0.length, te va a dar 1. El segundo renglón tiene 2 elementos, el 3, así, ¿no? Para cada uno, por ejemplo, si dijeras triángulo de Pascal 0, 1, 2, 3, punto length, te va a decir 4. Lo que asume es que no asume nada, porque lo que asume es que el máximo es 5. No, pero no asume nada, porque se supone que con esto tú estás optimizando el espacio, no se desperdicia nada. En cualquier otro lenguaje tú podrías hacer tu triángulo de Pascal igualito, pero las siguientes localidades, porque ahí sí tendría que ser una matriz completa, te las llenarías de ceros. ¿Sí? Aquí no va a asumir nada, va a calcular para cada uno, y por la forma en cómo aquí la forma en cómo guarda las cosas, aquí solamente tendría una localidad de memoria, y lo vas a ver porque para este arreglito, el primer renglón tiene su longitud, para la segunda tiene 2 renglones y tiene su longitud. O sea, realmente ocuparía solamente la mitad de esta matriz, sin decir cuántas columnas tienen todos los elementos, porque siempre tenemos para cada renglón. Por ejemplo, lo que les decía aquí, que tenemos matriz de I, bueno, aquí, si fuera esta, todo el tiempo me va a dar 5. Si no es esta, pues me va a dar el tamaño que tenga ese renglón. Por ejemplo, ¿en cuál había dicho en el caso de que se iban a rellenar con ceros? En algún lenguaje de cualquier otro. Okay. Si trabajaras en C o en C++, no puedes tener una matriz triangular, tiene que ser forzosamente matriz rectangular. Y entonces, si quisiéramos trabajar en una matriz con el triángulo de Pascal, pues los elementos que no estás utilizando los llenas de 0.
porque sabemos que en el triángulo de Pascal no hay ceros. Que por ejemplo aquí en este caso ya como le estás poniendo, no sé, aquí había dicho 10 renglones y 5, pues ella fue a funcionar para cada uno que se vaya formando, ¿no? Igualito. Y el otro ya lo estás haciendo manual y por eso puedes ajustar el tamaño de cada renglón. Uh-huh. Okay. Así es. Gracias. No, de nada. ¿Algo más? Bueno, como ejemplos de uso de matrices, como un ejemplo, porque vamos a hacer la siguiente clase, de uso de matrices, tenemos la clase matriz, ¿no? Así como un poco para facilitarle la vida al usuario, podemos crear una clase matriz donde tenemos una matriz de números reales, sí, matriz, es que de repente pienso en otras cosas, pero no lo hemos visto, una matriz de números reales, y lo que vamos a hacer aquí es tener en esta clase operaciones para matrices, de tal manera que el usuario cuando defina un objeto de la clase matriz, la pueda llenar, pueda saber de qué tamaño es, si es simétrica, calcular la transpuesta, hacer sumas, multiplicaciones. Me parece que esa no, o sea, ya no la puse, pero podemos tener diferentes operaciones. Entonces, tendríamos ahí nuestro único dato aquí es una matriz, un arreglo de 2 dimensiones, y vamos a crear, escribir el constructor por omisión. Dice, va a crear una matriz de 10 por 10. ¿Cómo la definirían? ¿Cuál sería la instrucción en Java para crear una matriz de 10 por 10 de números reales? Porque el mat es de números reales. A ver, Andrés. Sería mat igual a new double y luego en el primer corchete sería 10 y después el segundo igual 10 y el punto y coma, ¿no? Así es. Era una matriz. Ay, espérenme. Déjenme ver qué hice aquí. Ya. Sí, o sea, así como me dijiste, está bien, Rodrigo. Digo, Andrés o Rodrigo, eres los dos. Mat igual a new double 10 entre corchetes y luego el otro corchete. Y luego le pondríamos 0, la llenaríamos de 0. Eso no lo dije. Por eso está ese for. Y aparte parece que con intención de complicarles la vida. Como tú lo dijiste, está perfecto. Y después lo que tendríamos que hacer es poner 2 fors, uno desde 0 hasta 10. Supongan que no está mat aquí. Desde la J desde 0 hasta también 10. J++, en mat de I y J igual a 0. Un poco respondiendo la consulta que hizo hace rato Dulce, que era I más J, ve que aquí tenemos que en la matriz, en la localidad IJ, está un 0, ¿no? Pues podemos poner lo que queramos, en particular 0. Aquí lo hice un poco diferente para ilustrarles, pero creo que sí quedó más complicado. En cada renglón que se está postergando la construcción de cada renglón. Específico que voy a tener 10 renglones y para cada uno de ellos después digo que es de tamaño 10. Entonces, esto me lo pude haber ahorrado
lo tengo aquí de 10 por 10 y ya nada más tengo mis dos for donde lleno la matriz con ceros, ¿sí? Bueno, espero no haberlos confundido. Después hay otro constructor donde le pasamos el tamaño, le decimos cuántos renglones queremos y cuántas columnas. Lo que hacemos primero es verificar que estos dos números sean positivos. Si lo son, entonces ya creo mi matriz de n por m y la lleno poniéndole 0. Aquí yo solamente veo que sean positivos, no que sean iguales. No voy a crear matrices cuadradas, no necesariamente matrices cuadradas. Lo que sí es que todos sus renglones son del mismo tamaño, por las operaciones que vamos a hacer después. En caso de que alguno de las dos dimensiones que me está pasando el usuario sea negativa, creo una matricita de 1 por 1. Debería de mandar un mensaje de error y especificar que voy a crear una matriz de 1 por 1. No lo estoy poniendo así porque como dentro de 1 o 2 semanas vamos a ver cómo hacerle para que mande un error y no se muera. Y decirle al usuario que corrija ese error. Bueno. Un método muy sencillo, obtener cómo sería el método para saber cuántos renglones tiene la matriz. Luis Enrique. No sé, la verdad. Me confunde un poco el tema. El tema en general o el manejo de las longitudes, porque sí creo que yo siento que lo que podría ser más complicado es el manejo de las longitudes, pero bueno, no sé, dime. El tema en general. El tema en general. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un arreglo de 2 dimensiones. ¿Los arreglos te quedaron claros? Sí. Bueno. Entonces tenemos un arreglo de 2 dimensiones. Eso sería, en matemáticas, una matriz. Y todo el mundo, sí, en matemáticas. En Java, la forma en cómo las trabaja es como un arreglo, pero cada elemento del arreglo es a su vez otro arreglo. Eso es lo que me da la segunda dimensión. La primera dimensión es un arreglo, entonces esa primera dimensión me va a decir cuántos renglones va a tener mi matriz, siempre y cuando la segunda, el tipo de datos de ese arreglo sea a su vez un arreglo. Eso es una matriz. A ver si no con eso ya te... Olvídate, no te compliques con que podemos tener renglones de diferente tamaño. Entonces, primero tengo un arreglo, que es ¿no? Se llama matriz. Primero tengo un arreglo. Como hay otro corchete, dice, el tipo de datos de este arreglo es a su vez arreglos de números reales. Entonces, cada localidad del arreglo lo que tiene es a su vez otro arreglo. Y supongamos, que no es el caso, pero supongamos que siempre los renglones son del mismo tamaño. Como hacemos eso, en Java hay 2 longitudes. Una que me dice cuántos elementos tiene mi arreglo, que esa es la que siempre hemos, desde que empezamos a ver arreglos hemos usado, que se llama length, que me va a decir cuántos renglones tengo. Luego, para cada renglón, cada localidad cada rengloncito del arreglo, es decir, matriz de I, tiene también, como es un arreglo, su propia longitud. ¿Sí?
Entonces, ¿qué fue hasta ahí todo claro, Luis? Sí. O digamos, un poco más claro que hace 2 minutos, ¿Más claro? o más oscuro. Sí, un poco. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? A ver, Carla, ¿cómo sé? Bueno, no, Luis Enrique, ¿cómo sé? ¿Quién me dice cómo puedo obtener la cantidad de renglones de la matriz? Con un lente. Con un lente. Mi matriz se llama mat. Entonces, lo que tengo que hacer es devolver mi arreglo, mi método es público, dice que va a devolver un entero, que es el número de renglones, se llama renglones, y lo que devuelve es length del arreglo matriz, ¿no? Que quedamos que esa es la cantidad de renglones que tiene. Si quisiera saber la cantidad de columnas, como sé que en esta clase todas son matrices rectangulares, pues cojo cualquier renglón, en este caso de 0, y también con su longitud obtengo la cantidad de columnas. Aquí da lo mismo si yo le pongo 0 que si le pongo 1 o el número que quiera que sea menor que length. Entonces, bueno, entonces estos están más o menos fáciles. Método para obtener la transpuesta de la matriz original. ¿Se acuerdan que la matriz transpuesta es, si tengo una de n por m, la matriz transpuesta será de m por n, es la voltea. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es devolver una matriz. Lo hago así para no modificarla con la que estoy llamando y para recordar cómo creo un objeto que voy a devolver desde un método. Entonces mi método devuelve una matriz, es público, devuelve una matriz y se llama transponer. No lleva parámetros porque tenemos que recordar que, más bien recordemos que siempre voy a llamarlo con un objeto de la clase matriz. Entonces no necesita poner parámetros. Les debía haber puesto el this. O sea, así como está, funciona. A ver, dime, no sé cómo se pronuncia tu nombre, Ciania o Ciania. No te oí. Bueno, dime tu nombre. ¿Me escuchas? Ajá, sí, ahorita sí te escucho mejor. Es Cianya. ¿Le podría regresar a la diapositiva anterior? Rápido, por Sí. favor. ¿A esta? Sí. Dime. Nada, es que no le había tomado foto. Muchas gracias. Pero no le tienes que tomar foto. En el libro está la clase. Ay, Bueno, no tomo el libro. pero por si acaso. Gracias. Sí, según recuerdo, está en el capítulo 6. A ver. Permítanos, alumno. Sí la tenemos. Mira. Ay, no lo vas a ver. Bueno, no sé si lo ves. Lo ven. Está ahí todo esto. Es más, hasta debe de haber más métodos. Sí. Bueno. Entonces, ¿cómo calculamos la matriz transpuesta? Vamos a crear una nueva matriz. Nuestra matriz original tiene cierta cantidad de renglones que obtenemos con el método que hicimos que vimos en la transparencia anterior y cierta cantidad de columnas. Como esta, lo que vamos a hacer es voltearla, va a tener tantos renglones como columnas tiene la matriz original y tantas columnas como renglones tiene la matriz original.
aquí se están creando. Y como siempre usamos un for, más bien dos fors, uno desde 0 hasta la longitud de la matriz, y luego otra, la j desde 0 hasta la longitud de los renglones, y lo que hacemos es en la m, que es la que estoy creando en este momento, en la m de ij pongo la matriz de la clase que está con la que me llamaron, de ji, y ya con este for llené mi matriz m, y lo único que tengo que hacer es devolverla. ¿Cómo la devuelvo? Con un new. No devuelvo directamente m, porque m no es un objeto de la clase matriz, sino es un una matriz de Java, no de la clase que estoy creando, pero creo una clase creo un objeto de la clase matriz pasándole como parámetro m. Para esto, bueno, hasta ahí está claro. Pues al final de cuentas, esto es así como muy sencillo, bueno, más o menos sencillo. Nos hay que recordar qué es lo que tenemos que hacer. Hace rato cuando su compañera me dijo de tomar la foto, dije, ay, igual y no puse la clase matriz, porque hay una versión del libro donde no la puse, porque están como muy sencillos los métodos, me parece. Y ahora que hagamos una aplicación, les cuento, bueno, ahora no, la siguiente clase, les cuento algo más. Si quisiéramos verificar si una matriz es simétrica, lo que tenemos que ver es si lo que hay en la localidad i, coma j, que aquí no se usa coma, es lo mismo que hay en la localidad j, i para toda la matriz, pero además tiene que ser cuadrada. Si no, no puedo determinar si es simétrica. La anterior de la transpuesta puede ser rectangular o puede ser cuadrada, no importa. Eso seguramente se acuerdan de sus clases de álgebra. Álgebra creo que se están llevando. Y nuevamente ponemos for, y vemos, bueno, primero, si la longitud de las dos matrices es diferente, no son dos matrices, si la longitud si el tamaño, la cantidad de renglones es diferente de la cantidad de columnas, pues debería de devolver falso, y si no, pues quiere decir que sí es cuadrada la matriz. Si sí es cuadrada, pongo mis dos clásicos for, o sea, cuando tengo matrices, voy a trabajar con dos for, porque tengo dos índices que manejar, y lo que estoy preguntando es lo que les decía hace rato, si lo que hay en la localidad IJ es igual a lo que hay en la JI. En caso de que sea diferente, regreso falso y me salgo, ¿no? Ya encontré algo que me dice que esa matriz no es simétrica. Si termino mis dos fors y llego a este punto, devuelvo verdadero y quiere decir que mi matriz es simétrica. ¿Sí? Y así podría ser, bueno, creo que siempre les puse hoy, por ejemplo, sumar dos matrices. Déjenme ver eso que viene. Tenemos sumar dos matrices, suma la matriz con la que me llaman, con la que paso como parámetro y devuelvo una matriz. Esta es una operación fácil porque se va sumando la localidad IJ de una matriz con la localidad IJ de la otra, que es lo que dice aquí, m mat IJ más mat IJ, y lo voy a dejar en la matriz que se llama suma, que creé aquí, y ya. Cuando salga de estos dos fors, regreso suma, y ya se terminó mi método. ¿Sí? Y así podría trabajar con cualquier otro método para hacer operaciones aritméticas con la matriz. Esto, la ventaja que tiene es que después yo puedo crear, o sea, con esto recuerden que
cada vez que creamos una clase extendemos el lenguaje. En ocasiones no se nota mucho, pero, por ejemplo, tener la clase matriz, pues entonces ahora ya Java, o al menos nuestro Java, sería capaz de trabajar con matrices con estas características, matrices rectangulares, pudiendo hacer sumas. En el libro vienen multiplicaciones, las traspuesta, ver si es simétrica. La inversa es muy difícil, entonces, bueno, esa no la puse, pero la podemos hacer. Un método para conocer el contenido de una matriz, podría ser como una especie de toString, en donde igual uso dos fors y voy escribiendo elemento por elemento de la matriz. A ver, se lo voy a explicar con un poco, entonces no tanto detalle, porque no está tan complicado. Para cada i recorro mis fors. ¿Les queda claro cómo se trabaja con dos ifs, con dos fors, o sea, con for anidado? Después de que hemos usado 20, les pregunto. A ver, ¿cómo trabajaría esto? Se los voy a explicar, a lo mejor les queda claro, les da pena decirme. ¿Cómo empezamos? Dice, bueno, para i igual a 0. Muy bien, va. Tomamos la i igual a 0. Y va a ser lo que está en el cuerpo del for. El for que tiene como índice a la i. Lo que va a hacer es recorrer es usar este for. Entonces, deja fija la i en 0 y recorre toda la j. Con eso, en este caso del manejo de matrices, pues vamos a recorrer, por ejemplo, aquí que estoy imprimiendo cada elemento, dice, para matriz 0, o sea, va a imprimir el elemento que está en la posición 0, 0, y luego deja un espacio, 0, 1 y deja un espacio. Si mi matriz fuera de 10 por 10, se sigue 0, 2 y deja un espacio, y así hasta que acaba todo ese renglón. Entonces, va de nuevo. La primera vez, i vale 0, y para cada valor de i siempre va a recorrer todo este for. Entonces, si la primera vez i vale 0, lo que va a imprimir es el primer renglón, donde la i vale 0, que queda fija, y se va moviendo la j cada vez. Cuando se acaba este for, donde movió la j cada vez, quiere decir que acabó de imprimir todo el renglón. Fíjense que puse print para que se quede en el mismo renglón. Sale de este for y hace la siguiente instrucción, que es saltarse de línea. Una vez que se salta de línea, se encuentra la llavecita que cierra el for externo, y lo que va a hacer es venir e incrementar la i. Si la i es menor que la longitud de la matriz, entonces viene y vuelve a hacer este for, ahora para otro valor de i, que sería i igual a 1, recorre todo el renglón, y así se está, y luego va a regresar. Cuando acaba el for de la j, se salta de línea, viene, incrementa la i, verifica si se cumple la condición, y así está. ¿Les queda más claro? Hasta la cabeza les duele ya de tanto que les digo y for. Bueno, entonces aquí les puse puntos suspensivos, otros métodos, y ya. Porque podríamos tener más métodos, ¿no? Los que nos faltaran, asignar, leer, no sé. Básicamente era mostrar cómo podemos trabajar con matrices. Creamos una clase que se llama matriz. Bueno, con matrices, ¿cómo podemos trabajar? En este caso, la clase matriz, con matrices que hacer operaciones aritméticas con las matrices. Por eso definimos la clase matriz. En la siguiente clase quiero que trabajemos una aplicación
donde utilice matrices, no necesariamente esta clase matriz. Bueno, lo voy a pensar, si no necesariamente esta clase matriz o la aplicación que les había estado pensando, que les pensé esta mañana. Esa sí no va a estar en el libro, la desarrollamos aquí y ya. Bueno, ¿alguna pregunta con las matrices? ¿Con los dos fors? ¿No? Bueno, entonces, pues, nos vemos la próxima semana. Que tengan buen provecho, buena tarde, buen fin de semana. Y nos vemos entonces la próxima semana. Ya voy a quitar esto. Gracias, igualmente. De nada, chicos. Hasta luego, jefa. Descansen y estudien porque recuerden que la próxima semana tienen examen. Pero dense tiempo para descansar. Hasta pronto.